próximo en Radio Isla 1320. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Les habla Luis Vega Ramos en sustitución de Aníbal Acevedo Vilá, aquí en el programa Sobre la Mesa, discutiendo todos los eventos y los asuntos que tenemos del día. Estoy nuevamente de refuerzo en el programa, con mucho gusto y mucha alegría y mucho agradecimiento a Aníbal por la oportunidad que está en unos compromisos académicos de unos cursos que está dando. Y en el día de hoy pues tenemos varios temas importantes que hablar. Tenemos que hablar de la Junta y si votaron a 5 o no votaron a 5, los van a votar, si lo que se dijo es verdad, si Trump ya decidió, dejó de decidir. Ese ha sido el tema del día, pero también hay otros temas como el supuesto fracaso en el sentido de que no ha sido renovado el contrato del programa ShotStopper, que es el programa que identifica los balazos, los disparos que se dan en las distintas comunidades con un sistema de tecnología. Obviamente también tenemos el otro tema de que la secretaria de la familia dice que no tiene un registro completo o certero de las égidas, los homes, como le dicen por ahí también, las casas para el cuidado de adultos mayores que hay en Puerto Rico y qué temas eso plantea. Tenemos la discusión del proyecto de la limitación o el derecho de unos padres de objetar que en el sistema de educación pública haya un componente de educación sobre salud sexual, y voy a explicar la diferencia de lo que están diciendo de educación sexual versus de educación de salud sexual cuando tenga la oportunidad. Una noticia que rompió esta mañana Mili Méndez en su programa, que es que Pesquera dice que hay un informe ya del que le habían encomendado hacer sobre la situación de acueductos y alcantarillados como coordinador general de acueductos y alcantarillados, whatever that means, lo que eso quiera significar. Y mientras tanto el personal que no han removido de la autoridad de acueductos y alcantarillados le dice que es un informe dinámico también, whatever that means. Vamos a hablar un poco sobre eso. Yo creo que hay que hacer otros comentarios adicionales sobre la situación del Departamento de Seguridad Pública y el veto a los fondos federales al municipio de Aguadilla por tener una política de no hostilidad, de santuario a los inmigrantes que están siendo perseguidos por el gobierno de Donald Trump. Vamos a hablar de las declaraciones y el no referido del FEI al Departamento de Recursos Naturales del secretario, y si eso era lo importante de esa situación o no. Y pues debemos hablar un poquito de la situación en la Franja de Gaza, porque eso también es importante, y de los recortes brutales que está haciendo Mr. Trump, e incluir dentro de los temas de Mr. Trump el arresto domiciliario a su cuate brasilero Bolsonaro, y cómo Trump castiga por eso a Brasil con un arancel de 50%. Con eso y con el análisis de todos los martes de los asuntos energéticos por el licenciado y querido amigo y ex senador Ramón Luis Nieves, que nos va a estar acompañando durante todo el programa, venimos después de la introducción. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. De vuelta a Sobre la Mesa, Luis Vega Ramos, ya con la presencia del querido amigo, ex senador y licenciado Ramón Luis Nieves, experto en temas energéticos, pero lo vamos a obligar a que meta la cuchara en otros cuantos temas más en la tarde de hoy, y sustituyendo a ambos al amigo Aníbal Acevedo Vilá. Buenas tardes, Ramón. Saludos a ti, Luis. Bueno, estar contigo nuevamente. Eso es así. Y saludos a la gente que nos está escuchando y viendo. Eso es así. Y pues siempre agradecemos a Aníbal por la temeridad de dejarnos los micrófonos abiertos aquí para que digamos lo que nos salga de la absoluta gana. Así que siempre lo agradecemos a él, pero la realidad es que el día de hoy, aunque yo debiera coger un turno de privilegio de 30 segundos, porque sé que Aníbal y Federico se lo gozaron ayer por los días que han tenido los Yankees. Entonces, para colmo, yo tenía la esperanza de que los Yankees anoche le ganaran a Texas,
no le ganamos, tuvimos un juego malo y tuvimos un juego torpe, porque no estamos en una situación de que estemos haciendo las cosas bien. Así que a Aníbal y a Federico, muchos saludos. No se monden los labios de la risa como se los mondaron anoche. Lo que les faltaba era bailar. Entonces, a cada uno en el estudio, y Federico desde donde hace las transmisiones cuando no está aquí. ¿Y quién te dice que no bailaron? Después del aire probablemente bailaron, porque tú sabes, estaban con una sonrisa y una cosa. Sí. Está bien. Y sí, Federico, nos vemos en octubre. Nos vemos en octubre, porque me lo dijiste a mí, lo tengo claro. Pero nada, esa es tela para otro vestido. La verdad es que la noticia que ha cautivado la atención en el día de hoy es en la publicación por el medio ultraconservador, trumpista, que a veces las dice de verdad y muchas otras veces no las dice de verdad, Breitbart. Esto no es el New York Times, esto no es el Washington Post, esto es un medio, ellos mismos se describen como el Huffington Post de derecha. Claro. Así mismo lo dicen, el Huffington Post es un medio de comunicación por las redes sociales y publican podcasts y publican demás, pero es un medio esencialmente liberal. Y este medio pues dice que tiene una fuente de la Casa Blanca, de un oficial de la Casa Blanca, que desde el viernes se votaron a 5 de los 7 miembros de la Junta. Se votaron con B, no con V. Se votaron con B, no con V, de la Junta de Control Fiscal, en un intento del presidente Trump de renovar esa Junta para hacerla más accesible supuestamente a sus intereses. Yo voy a ser bien breve porque yo sé que eso va a conectar con un tema que tú dominas, pero voy a dar mi hipótesis. A eso, pues, la cheerleader esta de ultraderecha, pana de Trump, Laura Loomer, la que se adjudica que ha votado a medio gobierno de los Estados Unidos en el Departamento de Defensa, en Homeland Security, un montón de sitios más, rápido, la misma que le dio retweet a las preguntas en contra de Mojica que hizo el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, rápido se montó en el barco, y yo creo que esto hay que verlo en un espacio más amplio que se da, en mi opinión, y quiero oír tu comentario, desde que aquel miembro de la Junta de Control Fiscal, que no tengo aquí, Justin Peterson, correcto, renunció en una mala crianza porque decía que la Junta no le estaba haciendo justicia a los bonistas de energía eléctrica, y fue bien vocal y habló por donde quiera que le ponían un micrófono. Mi opinión, mi hipótesis es que la vista del mes pasado a la Junta de Control Fiscal era un supuesto intento de los bonistas de energía eléctrica que están en un pulseo para que le den todo lo que se pueda a ellos y que el pueblo de Puerto Rico pague las consecuencias. Trataron de hacer una vista, no les salió del todo bien porque los republicanos demostraron una cierta distancia y dejaron que Mojica pues más o menos tratara de explicar los logros de la Junta. Quien único pues le metió algún tipo de caña a la Junta de Control Fiscal fue esencialmente el comisionado residente que Pablo José Hernández, que cuestionó los gastos de la Junta en estos años y cuestionó si esos gastos se conformaban con los resultados. Y entonces al otro día esta amiga Loomer, y digo amiga con todo el cinismo posible, pues empezó a empujar la teoría. Yo creo, Ramón, que esta noticia no es un fait accompli. Yo creo que esto no es una decisión tomada, me puedo equivocar, aunque ya otros medios lo han empezado a reportar. Bloomberg lo empezó. Yo creo que hay un sector en la Casa Blanca de Trump que está empujando, que está dispuesto a que le echen carbón al barbecue y que le echen el aceite ese del combustible ese y le pongan el fósforo. Yo no sé si Trump ha tomado una decisión, pero es claro para mí que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que lo que quieren es que se les pague todo lo más posible, particularmente el 55% que son los bonistas de los hedge funds o de los fondos buitres, han iniciado una ofensiva frontal
para poner contra la pared a la Junta de Gobierno, a la Junta de Control Fiscal, con la intención de ver si pueden renovar los miembros de esa Junta, salir del señor Mojica, que yo no estoy diciendo de que los miembros actuales de la Junta ni el señor Mojica sean santos de la devoción a los que yo le pongo velas, pero que parece que han tenido una agenda de verdad de luchar con esos sectores de los bonistas y que están tratando de crear masa crítica para que Mr. Trump los destituya, pongan gente de él. Pero eso no es tan fácil, eso tiene unos issues legales. Pero antes de hablar de esos issues legales, me gustaría tu opinión sobre el particular. Mira, Luis, como tú, cuando esta noticia surgió, creo que tarde en la noche de anoche. Sí, como a las 9:30 de la noche. Sí, tengo un amigo, saludos al amigo, no voy a decir quién es. Gracias por tu WhatsApp de las 3:30 de la mañana sobre este anuncio. Aníbal me envió el de él como a las 6:30 de la mañana. Sí, pero es un poquito más tarde, por lo menos. Mira, cuando yo leí esto de Breitbart, que es un medio conservador al que yo no tengo mucha estima, digo, bueno, esto es un tirito que están tirando por ahí, una bomba de humo, pero ahora lo que va a reportar Bloomberg. Y como digo ahora, o sea, durante la mañana de hoy, Bloomberg reportó esto y otros periodistas están copiándolo. Y parece que la nota de Bloomberg dice que vieron los emails de la gente de Casablanca que se les envió a los miembros de la Junta votándolos, ¿verdad? Mira, sin duda alguna. Sí, pero el que los vota es Trump. Por eso. De hecho, yo tenía una pequeña duda jurídica, a lo mejor tú me aclaras, pero, o sea, estos son unos miembros de la Junta que aunque los designa Trump, o el presidente de Estados Unidos, vienen por recomendación, según dice la ley promesa, uno lo recomienda. El presidente de Estados Unidos, y esto se legisló bajo Obama, y el Senado era republicano y le querían coartar el poder a Obama. El presidente tiene derecho a un miembro. Un miembro. Entonces, el líder de la mayoría, el speaker de la Cámara de Representantes, tiene derecho a 2 miembros y somete una terna. El presidente los nombra, pero tiene que nombrarlos del grupo de candidatos que somete el presidente de la Cámara, y lo mismo pasa con el líder de la mayoría. Correcto. En el Senado. No hay presidente del Senado, pero el presidente del Senado en el sistema americano es el vicepresidente, así que como dijo Peter Rosenblatt, no se puede negociar con uno mismo, tú sabes. Pero ciertamente puede. Y los otros, y lo mismo pasa en Cámara y Senado, y ahí así se consiguen los 7. Correcto. Pero para escuchar tu análisis, es importante cuánta importancia le pueda dar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos si llega un caso. Que la ley promesa expresamente dice que la destitución de un miembro de la Junta de Control Fiscal la puede hacer el presidente for cause, que no quiere decir, por justa causa. No es porque no es por una nominación de confianza, claro. Trump ha destituido a media humanidad en este cuatrenio. Entonces, ¿a cuáles tribunales va a ir? Exacto, ahí es que está el issue. Pero la ley, si vamos a la ley promesa dice que es for cause, que eso se traduciría a justa causa en Puerto Rico. A justa causa significando de que tiene que haber un motivo específico. Correcto. Por la cual tú lo votas. Y digo, le toca a ese miembro si quiere impugnarlo, ir al tribunal. A lo mejor algunos de esos miembros dicen, si me votaron me voy para casa. Pero ahí volvemos entonces a lo de la influencer esta republicana y lo que hemos oído. Yo creo que el sector de los bonistas, aliándose con el sector más conservador de MAGA, se están inventando una teoría de justa causa, que es la teoría de la botareta de chavos en gastos administrativos. Correcto. Que podría ser se podría entender, ¿verdad? Ok, la Junta de Control Fiscal ha atendido ya todas las deudas que tienen que ver con el gobierno central de Puerto Rico. La única deuda que queda es, de hecho, la más importante y de más impacto para nosotros por las próximas generaciones, que es la deuda de energía eléctrica. Y este es el grupo de bonistas más nasty que hay. Desde que compraron esas deudas a precio pescado a bombao, para allá para el 2013, 2014, ellos han invertido con mucha paciencia. A través de los años invirtieron y con mucha paciencia estuvieron empujando distintos escenarios, dentro de los distintos escenarios que se dieron. Antes la ley promesa. Alejandro le montaron básicamente un PAC para desacreditarlo. Correcto. Y decían barbaridades de él aquí y allá. Y por ahí ha seguido, porque sí, como tú dices, ya más de la mitad de la deuda de energía eléctrica
está en manos de los fondos buitres o de los hedge funds, que fueron los que compraron por chavitos lo que valía dólares. Y de hecho, Luis, bueno que recordemos, ¿qué es eso de los fondos buitres? ¿Verdad? Los fondos buitres son grupos de inversión que están buscando gobiernos o situaciones donde hayan gente que está emitiendo deuda, que están a punto de mate, que están a punto de que están bien chavados. Entonces compran esas deudas, porque saben que en unos futuros escenarios, eventualmente... Y la compran por una porquería. Lo compra una deuda que valía $1, un bono que está a peso, pues te lo compran a 25 chavos. Exacto. Porque ellos saben que eventualmente en algún escenario de reestructuración de esa misma deuda, pues de los 25 chavos a lo mejor se te duplica o triplica, ¿verdad? Así que es una gran inversión. Sí, si de los 25 chavos llega a 66, esto es bizcocho. Claro, que... aunque no es el peso original, pues es bizcocho. Y el que se chavó fue el que vendió a 25 chavos. Claro, mira, esta es la diferencia. Yo sé que miles de puertorriqueños aquí compraron bonos de energía eléctrica. Miles de familias aquí tenían esos bonitos y los compraron a peso. Pero estos grupos, cuando la autoridad se empezó a caer por el camino de la amargura en la parte financiera, vieron eso, vieron que se deprimió. Algunos de esos grupos, con PACs y grupos de relaciones públicas, desprestigiaron más al gobierno de Puerto Rico en medios internacionales para deprimir el precio de los bonos. Todo esto se ha documentado, esto ocurrió. Entonces los compran a eso para entonces después reclamar que le paguen al 100%. Que no quiero que me paguen los 25 que yo pagué, quiero que me pagues el peso completo. Y una reestructuración, a lo mejor no te pago el peso, pues te pago 80 chavos. Así que de 25 chavos que tú compraste el bono, eventualmente te lo pagaron a 70 o 80. Eso es una ganancia multibillonaria. Y creo que vamos para la pausa ahora, pero creo que vamos a continuar. Perdón, pensaba que estaba en la pausa. Pero nos hace la señal a cualquiera de los dos. Estamos en la codirección del programa. Luis sabe más de señales que yo, porque yo no sé nada de pelota y esas cosas que tú discutes con Federico y Aníbal. Pero la deuda, recordemos una cosa, la deuda que desencadena la aprobación de la ley de quiebra criolla, que en otro programa discutimos, que tú y yo tuvimos bastante que ver con eso, es la deuda de la autoridad eléctrica, porque en junio del 2014 ya se sabía que para julio la autoridad no iba a poder pagarle a sus acreedores. Así que hubo que aprobar esa ley para tratar de defender a Puerto Rico en ese momento, y desde julio de 2014 se nombra Lisa Donahue, y estos grupos ya han estado comprando gran parte de esta deuda, y ahí comienza esa interacción con los bonistas de la autoridad. Así que la única deuda que queda por negociar importante para Puerto Rico es la de energía eléctrica, y esos grupos decidieron moverse a la Casa Blanca. Moverse a los congresistas. Decidieron moverse primero al Congreso, porque yo estoy convencido que la vista que hicieron el mes pasado, la mandaron a pedir ellos, lo que pasa es que no les salió la jugada bien. ¿Y cuál es la consecuencia de esto que votaron a la Junta? Porque yo sé, Luis, que algunos grupos aquí en Puerto Rico van a decir, ¡qué bueno, votaron a la Junta! Cuidado con lo que estén deseando, porque los tipos que van a poner allí en esa Junta ahora son los de Trump. Son la gente que va a decir, no, Puerto Rico, antes de eso, vamos a repasar. ¿Cuál es la postura hoy de la Junta sobre la deuda de la autoridad eléctrica? La postura de la Junta es que debemos pagar cero. Cero en nuestras facturas, porque ya la Junta hizo su análisis y se convenció que si sube más la luz, no hay forma de tener desarrollo económico, de poder vivir en nuestras vidas. No hay una sociedad viable. O sea, la Junta dice, mira, lo que de las facturas va a salir para la deuda de la autoridad debe ser cero por esa razón. Así que el gobierno de Puerto Rico busque otras fuentes y en ese tajo ya han convencido 45% de los acreedores. Correcto. Tienes a 55% que son los que compraron a precio de pescado abombado, que son unos corsarios, que son unos especuladores, que son unos jugadores de dados en Las Vegas, que lo que quieren es, tú sabes, del peso quiero por lo menos 95 chavos o 90. Entonces, obviamente, la postura previa de la Junta, Luis, era de que lo más que podía pagar Puerto Rico era poco más de 2.5 billones de dólares de esa deuda de la autoridad eléctrica, de los 8.5 billones que está esa deuda. Pero fueron al tribunal... Más las mejoras al sistema, más las pensiones, más las demás, esas son las obligaciones de la autoridad. Pero, ¿qué pasa? Después los bonistas fueron al apelativo de Boston y se decidió eventualmente de que ellos tenían derecho a los 8.5 billones completitos de los de los ingresos netos de la autoridad, que yo todavía no sé qué diablos es eso, pero se regresa al Tribunal de San Juan. Y la postura de la Junta que se revisó es la que estoy diciendo. Estos miembros que supuestamente votaron han decidido que Puerto Rico no va a pagar un centavo a los bonistas de nuestras tarifas para la deuda.
Así que esta gente que Trump supuestamente va a poner, si es verdad lo de la votada, o el despido masivo de esta gente, es para poner unos tipos que digan, no, Puerto Rico va a pagar 8.5 billones de pesos de las facturas. Así que más intereses si posible. Si hoy estamos pagando 25, creo que va a subir ahora 28 centavos kilovatio hora, pues vamos a pagar más de 40 centavos kilovatio hora por 35 años. Y mientras eso pasa, se han dado todas estas noticias, la Casa Blanca no ha hecho ninguna expresión oficial, porque todo esto se basa en un pronunciamiento de, supuestamente es una funcionaria, dicen ahora. Una fuente, ¿verdad? De una fuente de Casa Blanca, que no sabemos quién es, que es una fuente anónima. Y Casa Blanca, no había un pronunciamiento oficial ni del presidente, ni de su portavoz de prensa, ni demás. Por otro lado, la Junta de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal dice, a nosotros no nos han dicho nada, dicen ellos. Y por otro lado, la gobernadora está en un silencio total, no recordando tan siquiera su buena o mala propuesta, yo creo que mala, de que ya hizo durante la campaña y que llegó a mencionar después de juramentar como gobernadora, de que había que supuestamente hay 11,000 millones de pesos en ahorros de los ingresos del Fondo General que se podían usar para pagar esas deudas de energía eléctrica sin tener que bregar con la posibilidad de aumento. Así que estamos en una situación, yo creo que muy convulsa, muy delicada, y tenemos que estar pendientes en lo que yo espero que sea las próximas horas, que alguien nos diga si eso que se está reportando es verdad o no es verdad. Y claro, añádele a eso que si de verdad sacaron 5 miembros de la Junta, en lo que vuelven y lo sustituyen, porque algunos lo podrán nombrar Trump, pero otros lo van a nombrar el liderato congresional republicano, aunque me imagino que Trump y ese liderato congresional conversarán, y yo no sé si toca también alguno a los demócratas, o sea que esto no se va a resolver la semana que viene. No, sin duda alguna, y vamos a ver si el compañero periodista José Delgado, que está siempre en Washington, a ver si hay hoy una rueda de prensa o algo allí en Casablanca y puede hacer la pregunta. Creo que los medios deben confirmar y que Casablanca debe expresarse sobre si esto es verdad o no. Claro, una cosa es tú anunciar, votar a estos tipos, la cosa es con quién los sustituyo, eso tomaría más tiempo, ¿no? Así es, y esto se da dentro del contexto que la jueza Taylor Swain ha dado una extensión no tan larga al proceso de mediación para la deuda de energía eléctrica, que tú me corriges, creo que es en octubre. Sí, pues, que por cierto, la juez Taylor Swain le ha dado mucha soga ahí tanto a la Junta como a los bonistas para tratar de llegar a una mediación. Realmente los esfuerzos de mediación han sido un fracaso, no ha pasado nada en todos estos años que se ha estado supuestamente en mediación. Así que yo creo que llega el momento de tú sacar el mallete y decir, mira, entonces no vas a mediar, vamos a los méritos aquí y ver el caso. No sé qué va a pasar. Lo que pasa es que el récord de pista de la jueza Taylor Swain en hacerle justicia a los puertorriqueños yo no creo que es el mejor. Bueno, tenemos que ver, hay unos temas que son debatibles, obviamente. Y yo creo que cuando hagamos repaso, Luis, del performance de la Junta, yo creo que tú y yo tenemos 389 quejas sobre la Junta. Y hay que adjudicar, claro, el problema principal es la existencia de la Junta, que objetamos, y que es un problema también a la autodeterminación y al gobierno propio de los puertorriqueños. Pero yo tengo que reconocerles que hasta ahora en este asunto de energía eléctrica, no estoy satisfecho quizá con las otras renegociaciones de deuda, pero en este asunto de energía eléctrica no se han doblado, no se han arrodillado a las pretensiones de los bonistas buitres. Bueno, los quieren votar. Por eso, los quieren votar. Pero sobre eso y otro asunto muy importante de energía eléctrica que tú me sugeriste que discutiéramos, volvemos después de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena.
Menú Internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa. Luis Vega Ramos y Ramón Luis Nieves en sustitución del amigo Aníbal Acevedo Vilá. Yo estoy básicamente haciendo tiempo extra después de que tuve unos cuantos días, una semana y un día completo, pero lo hago con mucho gusto porque siempre es un placer y un privilegio compartir con ustedes. Ramón, como todos los martes, está con ustedes. Usualmente él está en un segmento para asuntos energéticos, pero lo estamos tratando de convencer que se quede para la discusión completa. Le prometemos que no vamos a hablar de política partidista mucho, y lo que hemos hecho es que hemos invertido el formato del programa en la tarde de hoy. Yo pues tuve mi turno de sacarme el golpe de encima deportivo, que usualmente es los lunes y los viernes, pero le tenía que contestar a Aníbal y a Federico. Y pues entonces hemos adelantado con el asunto de la Junta, que realmente, en opinión de Ramón Luis y yo, está totalmente vinculado a la discusión de energía eléctrica y la renegociación de su deuda y su situación fiscal, y pues hemos querido adelantar la discusión de esos temas. Pero, Ramón, tú tenías también accesorio a lo de la Junta, otros temas que están discutiéndose, que tienen importancia sobre el asunto energético, así que ponlo sobre la mesa y yo meto la cuchara si tengo. Bueno, Luis, es importante, antes que continuemos, está ya en la preventa el libro En primera fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso de Puerto Rico, 1997 y 2025. Pueden comprarlo en preventa, que está a descuento de lo que se va a vender afuera. Y no tienen que pagar shipping. El libro nuevo de Aníbal Acevedo Vilá lo pueden ordenar en acevedovilá.net y se puede pagar por ATH móvil. Así que el libro está, tanto Luis y yo estuvimos en esa etapa de concepción del libro, y les aseguramos que es quizás de los libros más completos que se ha escrito sobre el tema del estatus, y con muchas reflexiones de alguien que estuvo adentro de muchas de estas peleas. Primero, que es una crónica importante desde el 97, que Aníbal asume la presidencia del Partido Popular en medio de aquella discusión del proyecto Young, que culmina eventualmente con el plebiscito aquel de 1998. Y entonces pues llega hasta lo último que ha pasado hace quizás semanas o meses atrás. Y llega el 2024. Y eso incluye también las reflexiones de Aníbal y las admisiones de algunas modificaciones de posiciones, que lo digo yo porque está en el libro y porque Aníbal ha dicho que él hace un análisis de cómo él ha ido modificando su posición para convencerse que el futuro de una relación de asociación o autonómica o de desarrollo del Estado Libre Asociado entre Puerto Rico y los Estados Unidos tiene que clarificar unas posturas y tiene que ubicarse fuera de la cláusula territorial. Así que es una lectura buenísima. Como tú dices, Ramón y yo hemos tenido la oportunidad de verla en sus distintas etapas, y pues les recomendamos que se aprovechen de la oferta inicial. acevedovilá.net. Los otros días dije aníbalacevedovilá.net, me equivoqué, es acevedovilá.net. Le costaste ventas a Aníbal. Probablemente, pero él me lo perdonará. Te voy a llevar a Daco. Mira, no, que Valerie me va a estar esperando allí, como los catchers, con la trocha puesta y la bola de la trocha. Sí. Esperando de prensa ahí en el tribunal. No, pero compren el libro, está excelente, extraordinario. Y lo va a aprovechar. De hecho, es un libro, Luis, que, aunque obviamente lo hace desde la perspectiva de Aníbal, que todos sabemos cómo piensa sobre estos temas,
Pero sería útil también para una persona que sea estadista, independentista, Y exacto, popular, tradicional, así que... De acuerdo, y eso es algo que mi tía me expresó. Él hace un análisis desde su perspectiva de dónde está cada una de las fórmulas de estatus, de sus alzas y sus bajas en este espacio básicamente de ¿cuánto? Del 97 al 2025. Así que me parece que es un periodo, ¿verdad? De básicamente 30 años, 28 años. Me parece que sí que es una aportación es muy importante, que se va a unir en algunos meses también a una aportación similar que va a hacer el amigo Carlos Vizcarrondo, que también está trabajando sobre esos temas. Pero vamos. Oye, hay fotos tuyas y de Aníbal, así con esos pelos así, sin canas y eso. Hay fotos que tanto Aníbal como yo creo que hay una o dos tuyas que yo he visto que preferiríamos que no, que no surgieran más. Pero no, está bueno porque obviamente pues Aníbal narra esos momentos que fue cuando yo nos conocimos en 96, 97, 96 realmente, que estaba toda la efervescencia sobre el debate interno del Partido Popular sobre el tema del estatus. El libro está extraordinario, pero consígalo, cómprelo. acevedovila.net. Y si no, creo que es Publicaciones PR por ATH. Y acuérdese de poner, si se va por Publicaciones PR por ATH móvil, estamos aquí en el estudio ATH, o no estamos en el estudio ATH, o estamos cerca de él. Pero estamos cerca de él. Acuérdese de poner preventa para que haya el conocimiento de que tienen que enviarle un mensaje de texto o un mensaje por email para pedir la dirección y entonces poder honrar esa oferta del descuento y no pago de cargo por envío y franqueo. Pero nada, Ramón Luis, habían otros asuntos de energía que además de todo este tiroteo de la Junta, que tú y yo coincidimos, que es estrictamente o mayormente tiene que ver con el asunto energético de Puerto Rico, hay otros asuntos que están sobre la mesa. Sí, bueno, el asunto que surgió esta semana pasada, Luis, era el tema de la aprobación de una tarifa provisional ¿verdad? En el caso de la Autoridad Eléctrica / Luma, que obviamente causó conmoción, ¿verdad? Porque obviamente nadie quiere que otro aumento, etcétera, pero quería un poquito aprovechar la ocasión para explicar más o menos de qué se trata esto, ¿verdad? Básicamente, Luis, The floor is yours. Y la gente que nos está viendo y escuchando, en la reforma energética del 2014 se creó esta figura de darle una autoridad al negocio de energía para aprobar lo que se llama una tarifa provisional. ¿Y por qué es provisional y no permanente? Una tarifa provisional estamos hablando de la tarifa básica de la Autoridad Eléctrica. ¿Qué es la tarifa básica? Si usted ve su factura de Luma, hay una tablita, un circulito, que te dice de lo que tú estás pagando, a dónde van los chavos. Casi la gran mayoría de lo que nosotros pagamos, o sea, el renglón más grande. Yo cada vez que la tengo que ver, la veo con un pote de aspirina. Porque eso da dolor de cabeza, uno no entiende esa vaina. Sí. Hay que verla con un pote de aspirina o con un palo de café. Pero fíjate, no es tan difícil. Antes era peor. Antes no había Dios que le entendiera la factura. Porque nosotros el mandato del SALEI era el mandato de crear una factura transparente. Y eso un día podemos aquí poner una tablita a la factura y la podemos explicar. Pero dentro de esos renglones de lo que pagamos, hay una parte que es la tarifa base, tarifa básica. De ahí que salen los chavos para operar el sistema eléctrico, para que opere la autoridad, para que opere el Luma, etc. Así que se supone que según la ley, esa tarifa básica se revise cada 3 años. La última revisión ocurrió en agosto del 2016, que aquí causó una conmoción en Puerto Rico, porque no se ha revisado esa tarifa básica desde 1989. Por razones políticas, ningún gobernador quería que la autoridad revisara la tarifa básica porque necesitaba quizás más recursos para operar. Y gracias a eso, la autoridad dijo, pues como no puedo subir la tarifa básica, voy a coger prestado. Y así es una de las explicaciones de la quiebra. Subsidiaba el crédito del gobierno central y ahí es que está, como tú dices, la parte de la quiebra, aunque yo creo que el mayor pecado capital, no tal cárcel para que tú sigas, del metido en la quiebra fue, lo digo y lo diré, y hay una gente que se molesta conmigo, fue la tarjeta de salud, que apostó Rosselló a que se iba a dar la reforma Clinton para que metieran a Puerto Rico en la reforma Clinton. Romero lo convenció de que entregáramos las 936, nos quedamos sin los empleos de las 936, la reforma Clinton de salud nunca llegó, nunca se aprobó ni para Puerto Rico ni para nadie, y entonces ahí empezamos a coger fiado
para pagar los gastos recurrentes de salud. Pero ya, nota al cárcel, siga usted. Sin duda alguna, pero y ciertamente pues por 26 años, del 89 al 2016 no se revisó. Después se supone que se revisara 3 años como para el 2019 por allí, pero ¿qué pasó entre medio? Obviamente la autoridad energética se va a la quiebra bajo la ley promesa, vino Huracán María también, así que hubo unas circunstancias que no permitieron que se diera una discusión sobre la revisión de la tarifa. O sea, eso comenzó ahora. Se aprobó una tarifa de 3 puntos y pico centavos kilovatio hora, que casi la mitad va a ir al pago de las pensiones de los empleados de la autoridad eléctrica que ese fondo de pensiones estaba quebrado hace 11 años, la autoridad dejó de pagar su aportación patronal y lo colapsaron. Al final del día, las pensiones son un gasto operacional de cualquier compañía eléctrica, así que terminamos pagándolos nosotros. Antes los pagamos, siempre lo hemos pagado. Pasa que antes era quizás más indirecto, pero al final del día es lo que ocurrió. El resto es para gastos de operación de la autoridad y de la subsidiaria. Así que vamos a una pausa ahora, pero quiero pues redondear el pensamiento para explicar qué es esto de las tarifas provisionales y permanentes de Luma y la autoridad eléctrica. Seguimos después de la pausa. De regreso sobre la mesa, Luis Vega Ramos, Ramón Luis Nieves. Imagínate, hacen falta 2 para sustituir a Aníbal Acevedo Vilá un día como hoy. Porque la cantidad de temas, aunque los asuntos puntuales y la crisis que se ha formado hoy con si la Junta está viva o no está viva, si tiene 5, si tiene 7 o tiene 2 miembros, no sabemos, si tiene director ejecutivo o no, y cómo eso impacta la discusión de energía eléctrica. Eso lo abordamos en la primera parte del programa y estábamos ahora con Ramón Luis Nieves, que tiene su segmento de energía eléctrica, y precisamente por la noticia de la Junta lo decidimos adelantar, y estaba explicando toda la situación con la tarifa especial. Tarifa provisional. La tarifa provisional y unos 2 asuntos más de energía para también abordar otros temas que tenemos sobre la mesa. ¿Cómo no, Luis? Mira, pues estábamos hablando, Luis, sobre el tema de la tarifa provisional. Entonces, lo que manda la ley y lo que ocurrió esta pasada semana fue que se aprobó esa tarifa provisional después que el negociado de energía recibió información de los operadores del sistema, hizo su análisis e impuso esta tarifa. Claro, el mismo día, eso fue el 31 de julio, ese mismo 31 de julio, el negociado de energía aprueba otra resolución donde dice, mira, evaluando los factores y evaluando unas cosas, en el próximo periodo, en el próximo mes o par de meses, va a bajar la luz 3 puntos y pico centavos. Así que ese aumento de 3 puntos y pico centavos de la tarifa provisional se va básicamente a cancelar porque mandaron a bajar la luz 3 puntos y pico centavos también. Eso creo que el estado de las cosas va a permanecer así, me parece a mí, hasta octubre. Ya en octubre se supone que sintamos ese aumento de 3 puntos y pico centavos en esa tarifa provisional. ¿Y qué es lo que manda ahora? Ahora el negociado de energía va a haber un proceso donde va a recibir evidencia, donde va a haber distintos interventores, y ya para el 2026 entiendo yo que va a poder aprobar lo que es la tarifa permanente de la autoridad de energía eléctrica, tarifa básica, que vamos a estar pagando, se supone desde el 2026 hasta por lo menos los próximos 3 años. Para que la gente lo tenga claro, es la de los costos operacionales fijos de la Autoridad de Energía Eléctrica versus la que tiene que ver con la parte de la tarifa que tiene que ver esencialmente con el combustible, si sube o baja el precio. Exacto. El precio de la gasolina, como yo le llamo. Pues mira, básicamente, cuando pagamos la luz todos los meses, de ahí sale dinero para pagar la compra de combustible, que es el renglón más grande realmente. Y el más volátil. Gas natural, bunker C, diésel, y es el más volátil en cuanto al precio. Si nos quitan la barcaza, si no nos la quitan. Correcto. Si no tenemos gas natural y hay que comprar diésel, pues pasa eso. Si allá en otro lado del mundo ocurre un conflicto en Ucrania o lo que fuera, que impacta los precios del gas natural, pues también se refleja ahí. Hay otro renglón de compra de energía. Si Putin se despierta virado. Exacto. Si Putin se despierta virado y hace algo, pues te afecta eso. Que es el problema de que Puerto Rico dependa tanto de combustibles fósiles. Aquí no hay combustibles fósiles que por lo menos hasta ahora nos han descubierto. De manera que tenemos que comprarlos y traerlos desde el extranjero, y eso cuesta. Está otro renglón que es el de la compra de energía, que es lo que le compra autoridad a los productores privados como Ecoeléctrica, AES y las fincas solares y de viento. Y estábamos los otros días hablando del cambio que se proyecta para AES para el 2032, que es que pueda moverse a gas natural. Exacto, y eso pues va a ocurrir. De hecho, curiosamente, hasta el otro día, la energía más barata que compraba la autoridad y que se generaba en Puerto Rico era la de AES con el carbón.
Claro, lo que pasa es que el tema del carbón pues, ya tiene otras consideraciones de política pública. Y el impacto ambiental y demás. Y el impacto en la salud de las comunidades. Correcto. Así que, o sea, usted sigue viendo la bolita en su factura de Luma, va a ver esos otros renglones que tienen unas siglas que pues son impronunciables, pero que tienen que ver más con los subsidios que se han legislado. Y la parte más pequeña es ese costo operacional para correr la autoridad eléctrica, Genera, Luma, etcétera. Ese es el que va a ser objeto de esta tarifa provisional. Pues nada, queremos explicar un poquito de eso, ya que tenemos tiempo aquí en el programa de Aníbal. Muy bien. Y no moviéndonos muy lejos, todavía estamos viviendo o no la crisis del agua. La gobernadora dice que está esencialmente resuelta. La gente, cuando tú abres las líneas de teléfono, te vas por las redes sociales, no coinciden tanto con ella. Hubo el nombramiento del ingeniero Pesquera como coordinador general, yo no sé con qué poderes y demás. Una vez más, yo lo he dicho en este programa, lo dije la semana pasada, yo no estoy cuestionando las destrezas, la pericia, el conocimiento de gerencia pública del ingeniero Pesquera. Lo que estoy cuestionando es a qué se le nombró, ¿verdad? Cuál es la autoridad que él tiene y cuál es la cartera que él tiene, como dicen en los gobiernos parlamentarios. Y en el día de hoy, pues Mili Méndez y todos nosotros que oímos a Mili Méndez por la mañana, nos confrontamos precisamente con esa confusión cuando tuvimos a un funcionario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, no el director ejecutivo, que parece que es uno de los cuatro fantásticos, ¿verdad? El invisible, en los cuatro fantásticos está la mujer invisible, pues parece invisible. Que aquí tenemos el hombre invisible. El hombre invisible que no administra, no comunica, y eso lo digo yo, tú no tienes que coincidir uno conmigo, pero esa es mi opinión. Y entonces el ingeniero Pesquera anuncia que ya ha radicado el informe o un informe que se le había comisionado para desplegar el estatus de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y dónde estamos a raíz de todos estos problemas que hemos tenido, que yo no entiendo cómo en 6 meses ha habido este deterioro. Siempre ha habido problemas. Yo no estoy diciendo que cuando Jennifer González cogió la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado estaba perfecta. Claro que no. Pero esta situación en la que estamos viviendo o la que hemos estado viviendo y descalabro, y podemos entrar en detalle, pero quiero que sea un diálogo más que otra cosa. Lo que sí quiero añadir, que escuché unas declaraciones que yo me di cuenta que afectaron a Mili Méndez, porque tuvo como que esta pausa de 3 o 4 segundos en lo que, y yo la tuve también escuchándolo, cuando entonces el funcionario de Acueductos y Alcantarillado le aclaró, no, eso no es un informe, eso es un informe dinámico. Mi abuelo, don Lilo, cuando le decían una cosa como esa, decía, ¿con qué se come eso? O sea, what does that mean? Un informe dinámico. ¿Qué es un informe dinámico? Es un borrador de informe, Pesquera lo entregó, no lo entregó, y entonces tú sigues teniendo esta desinformación que al final del día yo creo que ha afectado igual, o sabe Dios, si más, a esta situación de los acueductos y alcantarillados, porque se pierde la confianza de que hay alguien al volante del carro, de que está alguien administrando. Y se nos dijo primero que fue un malpractice, una rotura de un contratista, no se nos quiere decir cuál es el contratista, no sabemos más. Resulta que esto se arregó desde San Juan hasta Carolina, Isla Verde por un lado, después llegó hasta Corozal y Comerío, y honestamente al día de hoy no hay una explicación de nadie, satisfactoria o insatisfactoria, no hay una explicación de qué es lo que está pasando y si de verdad estamos en una posición de remedio. Y entonces eso es un problema político gubernamental, porque tú tienes una situación donde la gente está perdiendo confianza en sus dos servicios esenciales, como los conocemos, yo los conozco en Río Piedras y tú también, la luz y el agua. Claro. Entonces eso afecta pues la confianza de la gente en su calidad de vida, obviamente afecta la confianza del sector comercial y empresarial en que tenga las herramientas para conducir sus negocios, y honestamente me parece que el manejo del gobierno ha sido uno en extremo deficiente. Luis, yo creo que también tenemos que quizá reflexionar sobre esto, porque llevamos 14 años quizás o más
en una discusión intensa sobre el tema energético. Es más, muchos más años que eso. Sí, sí. En los tiempos de Fortuño, todo el drama con Con los con tubos. el tubo, el gas, después los temas de la quiebra, etcétera. Pero si te fijas, no ha habido unas discusiones sustantivas sobre la autoridad de acueductos hace muchos años. Y recordemos una cosa, en los 90, del siglo pasado, el gobierno de Rosselló decidió privatizar la operación de acueductos. Ahí vinieron Ondeo, la compañía de agua, etcétera, que cometieron 30 papelones. Eventualmente en el gobierno de Sila Calderón se logró regresar. Pero te hago una nota al calce antes de que entonces vaya a lo que es Sila Calderón. También decidieron que fue muy controversial en construir el superacueducto, el supertubo, lo que tú quieras. Y la teoría del supertubo era, vamos a sacar agua del noroeste de Puerto Rico y de la región montañosa donde hay más agua para moverla al noreste de Puerto Rico, que es donde hay mayor demanda. Nadie ha dicho que el supertubo explotó y colapsó. Entonces el problema es, ¿por qué estamos teniendo esta crisis? Bueno, precisamente, Luis, y qué bueno que traes lo del superacueducto, porque fue un proyecto de ingeniería monumental y toda la cosa. Luego Sila Calderón, pasan dos cosas en ese gobierno. No solamente pues retoma el control público de acueducto, sino que también se tomaron acciones que que metieron presos a líderes de la Unión en ese entonces, que estaban cometiendo actos de corrupción. ¿Qué pasó? Por lo menos mi impresión, y yo creo que este es mi punto, hay que estudiar de igual manera que se ha estudiado hasta la saciedad, el tema de la autoridad eléctrica, hay que estudiar dónde está acueducto y qué ha pasado, porque mi impresión por lo menos es que después de esos procesos que mencioné en ese gobierno, hubo un proceso donde mejoró mucho la gerencia allá en acueducto. Al menos estabilizó la cosa. La unión, que es la UIA, una unión extraordinaria, súper responsable. La dirigió Pedro Irene. Sí. Mamaimí. Y tuviste que, de hecho, la autoridad de acueducto no está bajo promesa. La autoridad... Está en los mercados. Claro, en el tema de su deuda y todo se trabajó de manera distinta y de momento nos sorprendemos con estos problemas gerenciales que han subido en las últimas semanas. Yo personalmente comparo, ¿verdad?, el liderato de la ingeniera Doriel Pagán, que estuvo allí, que hizo un trabajo fantástico, sosegado, era una buena comunicadora. Era una mujer visible. Era visible, era una buena comunicadora. No un hombre invisible. Credibilidad. Y de momento vemos aquí un liderato del acueducto que tú no sabes qué está pasando. Sí, no, y por eso, y honestamente, el sistema de acueductos no era perfecto el 31 de diciembre del 2024, cuando acabó el gobierno de Pedro Pierluisi. Pero, ¿qué está pasando del 2 de enero de este año al día de hoy? Que el colapso ha sido monumental, que no hay explicaciones. Y claro, las explicaciones en las que se han empezado a filtrar, que hubo una purga política. De la gerencia. En la gerencia, que se sacaron a gente que llevaba allí un montón de años, algunos populares, una mayoría de los que estaban con Pierluisi, gente en posiciones clave, y se sustituyeron con personas cuya única credencial era que estaban con la gobernadora Jennifer González. Y parece que eso ha hecho colapso en menos de 6 meses, ¿verdad? Y digo, eso no lo digo yo, eso lo están diciendo a diestra y siniestra un montón de gente. Que hay un problema de infraestructura vieja, lo hay. Que hay un problema que cuando hay problemas con la electricidad, particularmente para los municipios en la montaña y en las zonas altas, se afecta grandemente el sistema de acueducto, eso es verdad. Que hay un problema de mejoras capitales, eso es verdad. Pero el deterioro... Y vuelvo, insisto, y por eso menciono lo del supertubo. El supertubo era la solución para la zona metropolitana. Nadie nos ha dicho que el supertubo ha explotado. ¿Por qué estamos donde estamos? Pero nada, volvemos con este y otros temas después de la pausa. De regreso a Sobre la Mesa, Ramón Luis Nieves, Luis Vega Ramos, en sustitución de Aníbal Acevedo Vilá, en la discusión de los temas del día. Ya le metimos mano al tema de la energía, le metimos mano al agua y vamos ahora a otros temas que en mi opinión son de importancia. Desde ayer el secretario del Departamento de Seguridad Pública, cada vez más menguado, cada vez más reducido. Pues le quitaron la policía. Exacto, le quitaron la policía, le quitaron el Instituto de Ciencias Forenses. Ya los bomberos están pidiendo que lo saquen a ellos también. El general o el coronel, yo no sé cuál es su rango, Garfield, que yo no dudo de sus méritos y de su destreza. Dicen que se levantó por la mañana ayer
que se tomó una taza de café y que decidió que le iba a enviar una carta al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, diciéndole que el Departamento de Seguridad Pública no le iba a entregar, no le iba a dar los fondos federales que se canalizan a través del Departamento de Seguridad Pública para asuntos de seguridad pública en el municipio de Aguadilla. No dice todo tiene que ver con la declaración que hace la legislatura municipal de Aguadilla con el liderato y el impulso del alcalde de declarar a Aguadilla una ciudad santuario, que es una ciudad en estos tiempos de los abusos, las violaciones crasas a derechos humanos que se le están haciendo a los inmigrantes, que puede que no estén normalizados, esta cosa de ilegalizado, yo no voy a bregar con eso, bajo la era de Mr. Trump contra los mexicanos allá en Texas, y aquí pues la principal comunidad afectada es claramente, abrumadoramente, la comunidad de nuestros hermanos y hermanas dominicanos. Obviamente el alcalde Roldán, Julio Roldán, el buen amigo Julio Roldán, pues está requiriendo que le digan bajo qué autoridad de ley, qué funcionario federal, qué disposición de ley habilita al Departamento de Seguridad Pública y a su secretario Garford a hacerle un recorte o a quitarle unos fondos a los que tienen derecho a acceder o a competir, pero aquí se cae de la mata, y tú y yo hemos estado en estos procesos gubernamentales, Ramón. Ningún secretario, ninguna secretaria de ninguna agencia se tira una maroma como esta sin el haber avisado, haber logrado el consentimiento o haber recibido la instrucción del gobernador o la gobernadora de turno. Este es el tipo de decisión que tienen consecuencias, que si no es pasando por fortaleza, el secretario o la secretaria que se tire esas maromas sabe que está poniendo su silla en riesgo, su credibilidad en riesgo, porque puede ser desautorizado a los 5 minutos por el gobernador o la gobernadora, cosa que no ha pasado hasta ahora, lo cual a mí me hace presumir que esto se hizo con la anuencia o por instrucciones de la gobernadora. Lo injusto es que en el municipio de San Juan, aunque no hay una ordenanza declarando ciudad santuario, el alcalde de San Juan, Romero, ha dicho que no va a colaborar con las autoridades federales en los operativos, en los procesamientos, la persecución a la comunidad mayormente dominicana, aunque hay otra gente, hay haitianos, hay chinos y hay de otros, pero dejémonos de chiquita, la porción abrumadoramente más grande son hermanos y hermanas dominicanos en eso, y a él no le han mandado ninguna cartita diciéndole que le van a quitar algún dinero. Y esto, pues a mí lo que me hace concluir es que esto es parte de una estrategia de la gobernadora Jennifer González para alinearse lo más pegadito posible a la agenda trumpista en contra de las comunidades inmigrantes, para de alguna manera mantener el favor del presidente Trump. Pero me parece que es una aberración, es una barbaridad, es ser cómplice con la violación horrible que la estamos viendo. Hemos visto los videos, hemos oído las historias de terror de que intervienen con personas que están legalizadas en su estatus civil y se los llevan trancados y hasta se los llevan para Florida. La señora que fue al municipio, que fue a creo que era Guánica, que fue a hacer una gestión relacionada a pedir un permiso en el municipio. Fue Guánica, me parece. No recuerdo. Pero no voy a decir Guánica, pero fue en el área oeste. Fue a pedir un permiso para un negocio. Entonces, el que la atendió o un policía allí refirió a la señora a las autoridades y se la llevaron y no supieron de la señora por un montón de tiempo y apareció no sé dónde. O sea, son cosas atroces que están ocurriendo todos los días dentro de las políticas anti-inmigrantes de parte de la administración Trump. Y yo creo... Y las cosas como son racistas, son políticas racistas. Y mira, Luis, en primer lugar, mi apoyo al municipio de Aguadilla, a su alcalde
Julio Roldán, Y- a su legislatura municipal. Y por no talcarse a Hormigueros también y a Pedro García, que también hizo lo mismo. Aunque no le han mandado cartita todavía. Espero que no lo choteemos. A lo mejor está en el correo, pero bueno. Mi exhortación a los alcaldes y las legislaturas municipales es que no se dejen chantajear porque tratan de comprarles. Dicen, te voy a retirar tantos chavos a cambio de que tú colabores para oprimir ciudadanos. Que mira, aquí tú y yo que por años hemos interactuado mucho, particularmente con la comunidad dominicana, por distintas razones, particularmente nuestra participación en la política, sabemos que la gran mayoría de los inmigrantes en Puerto Rico, la inmensa, pero el 99.9% de los inmigrantes que vienen aquí a Puerto Rico vienen a trabajar. Muchos de ellos, de los chavitos que se ganan aquí, tienen lo de vivir y mandan una parte importante a sus familias en la República Dominicana. A su mamá, a sus hijos, a su esposa. De hecho, tanto es así, Luis, que la República Dominicana tiene esta figura chulísima que me gusta mucho, que su legislatura le concede unos puestos de diputados de ultramar a lugares como Puerto Rico, que tienen poblaciones inmigrantes grandes de la República Dominicana, en consideración de que una parte importante del dinero que se percibe allí en la República Dominicana son remesas que llegan de sus propios ciudadanos en el exilio. Así que yo creo que el tema migratorio en Puerto Rico es distinto, quizás el tema que tiene Estados Unidos con su frontera allí con México, lo que fuera. Aquí estamos en el Caribe, y aquí los hermanos caribeños estamos aquí, estamos trabajando y eso. Así que yo creo que si esto fue una acción y tú me dices, Luis, que fue que el Departamento de Homeland Security le dijo a Garford, tienes que quitarle chavo al municipio de Aguadilla. Tú sabes que peléalo. Eso. Pues tú puedes decir, mira, pues me hago el loco, lo que fuera, o mira a ver con lo que tú puedes hacer. Pero si fuera una iniciativa de Garford en particular para hacer esto, yo creo que es realmente una aberración. Si tú te crees que fue una iniciativa de Garford particularmente, yo tengo un puente en Brooklyn y te lo vendo bien baratito. Bueno, Garford no se va a tirar esa maroma sin la anuencia de la gobernadora. Mira, el gobierno de Puerto Rico no puede estar cooperando con cuanta cosa y que invente Trump. Este es el mismo gobierno que hace unos meses atrás, desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas, le entregó a Homeland Security y a ICE las listas de las licencias de las personas dominicanas, para hablar las cosas como son. Y eso pasó, no se nos puede olvidar. Esto no es una golondrina de verano. Ya está en la segunda y cuidado con una tercera o cuarta instancia donde Jennifer González, sin decir nada, y su gobierno colaboran con la violación de derechos humanos de una gente que su único pecado, por decir que es pecado, es que se montaron en un cubito, que se montaron en una nevera de foam, porque eso es esencialmente lo que son esos botes, para cruzar por el estrecho de La Mona, que es uno de los lugares más peligrosos para navegar, para tratar de buscar un mejor futuro para ellos y para su familia. Y mira, Luis, o sea, sin duda alguna, es una cuestión de humanidad. Hay un tema de inmigración ilegal, el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho a bregar con eso, pero una cosa es eso, otra cosa es coger a gente, como aquel señor, había un señor, no recuerdo en dónde, en Estados Unidos, que él fue a hacer un trámite porque estaba haciendo el papeleo para legalizarse. Entonces lo cogen en el sitio allí y lo desaparecen y después la administración Trump decía que no lo podían devolver porque no era Guatemala, era ay Dios mío, se me olvida ahora. Era Centroamérica, ¿no? Sí. Porque el otro gobierno no sabía dónde estaba y no lo quería devolver y lo tuvieron en el limbo yo no sé cuántos meses. Son cosas atroces. Eso es algo distinto. Aquí hubo un estudiante doctoral haitiano que estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico con todos sus papeles y lo pillaron allí frente a la residencia externa, que ahora no está operando, pero la residencia externa del recinto Río Piedra. Y él tuvo hasta que llamar al decano de su facultad para ver y como quiera lo pillaron y se lo llevaron un rato, después lo soltaron, pero tú sabes, así no se puede vivir. No, y por eso que y que el gobierno de Puerto Rico se preste para apoyar eso, pues para mí, o sea, yo recuerdo, yo aprendí esto no es una cuestión de legalidad, sí, está bien, los países tienen que aplicar sus leyes de inmigración, pero las tienen que aplicar justas y con el debido proceso y con respeto a los derechos humanos. No, y si yo estoy consciente de que estoy aquí, ¿verdad? No cumplo con todas las formalidades,
pero estoy tratando de cumplir Claro. y voy a la oficina y llevo papeles. Oye, no me arrestes, no me deportes por eso. A mí Pero mira, eso- Luis, creo que el mensaje, en primer lugar, de mi parte, mi solidaridad con Julio Roldán, con la legislatura municipal de Aguadilla, y mi aplauso. y con las otras legislaturas municipales y alcaldes que asuman una posición similar. No se puede colaborar con estas políticas atroces del presidente Trump. A mí esto me recuerda, Ramón Luis, yo sé que tú eres más joven que yo tenía 10 años cuando esto pasó, pero a mí me recuerda el video de doña Inés y de doña Lolita Lebrón frente al Fuerte Allen abrazándose en la lucha, el Fuerte Allen en Juanadía, cuando le hicieron bajo el presidente Carter of All People, que era un luchador de los derechos humanos, le hicieron el chiquero ese a los haitianos y nos los querían endilgar a nosotros en Puerto Rico, allí en Juanadía. O sea, uno no puede ser indolente y mirar para el otro lado ante la injusticia. Y que el secretario de Seguridad Pública, Garfield, vuelvo y digo, con la anuencia de la gobernadora, porque tú no te tiras una maroma como esta sin que la gobernadora lo sepa o sin que la gobernadora te lo haya ordenado. No te la tiras, nadie me trata de vender eso. Es una cosa imposible. Y dentro de eso, más o menos, en esta cosa de las guerras culturales, entre las leyes que ha ido firmando la gobernadora, en estos días está la ley que le reconoce supuestamente el derecho a un padre o una madre a objetar el curso o el currículo de lo que llaman educación sexual por ahí, que yo me niego a llamarle educación sexual, es educación sobre salud sexual, educación salubrista sexual. Porque es que no es que le ponen el Kama Sutra sobre la mesa al nene o la nena. Mira, aprende esta posición. Eso no es. Podemos hablarlo. Yo sé que tú dominas este tema porque tú has sido un luchador y un combatiente valiente por los derechos humanos en términos, ¿verdad?, de la identidad de género y la orientación sexual. Pues la gobernadora en estos actos de, primero, no pelear con Tomás Rivera Chats y segundo, tratar de congraciarse con los estadistas que se fueron para Dignidad y traerlos para acá, firman lo que para mí es una barbaridad, de que básicamente de que se prohíbe, porque esto de que los papás puedan objetar, no se prohíbe la educación sobre salud sexual, salubridad sexual en las escuelas públicas de Puerto Rico. ¿Y eso qué es? Y te paso el balón. Pues mire que se le explique al niño o la niña, o al joven, al preadolescente o al adolescente, que fue lo que yo viví en una escuela, en el Colegio Espíritu Santo. Yo lo viví, para que no digan, no, porque tal cosa. En mi colegio católico, cuando yo estudié y tenía 12, 13, 14 años, irónicamente, la que nos daba la clase de educación sobre salud sexual era la misma maestra de teología que teníamos. Claro, y me pasó a mí en San Antonio también, que era la clase de salud. Claro. Y nos explicaban los cambios reproductivos, los cambios en nuestros órganos sexuales, para que los entendiéramos. Nos daban charlas sobre la responsabilidad de ejercer esa sexualidad, ¿verdad? Con cautela. En colegio católico nos vendían la teoría, ¿verdad?, de la abstinencia, si posible hasta los 50 años, pero nos decían, tú sabes, también te tienes que proteger a ti, te tienes que proteger a quien quieres estar, tienes que proteger a quien pueda venir. Pues yo no veo por qué eso no se puede discutir en las escuelas, porque eso no es parte de la responsabilidad del Estado, sí es parte de la responsabilidad de papá, mamá. Desgraciadamente hay papás y mamás, porque han sido víctimas de un montón de procesos sociales, que no tienen la total capacidad para impartir ese tipo de educación, y ahí es que el Estado tiene que tener un rol para suplir esas deficiencias. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que también hacer esto por ley y con unas consecuencias penales, incluso es terrible, y darle una causa de acción a los padres que, mira, Luis, esta teoría de a mis hijos los educo yo creo que sí, el Estado debe reconocer que cada familia tiene el derecho a educar a sus hijos e hijas según sus valores, eso está bien. Pero ¿qué pasa cuando esos mismos padres, como tú mencionas, posiblemente no tengan las herramientas para destrezas, enseñar a sus hijos de cosas fundamentales por distintas razones? Y entonces, pues, si no los puede educar los padres, o no les da la gana, tampoco los educa la escuela, ¿y quién los educa? Pues te educa la calle. Y ahí vemos una serie de consecuencias
que pueden desviar quizás las posibilidades de crecimiento de tantos jóvenes en Puerto Rico por errores que se cometen, problemas que ocurren. Así que me parece que es un error aprobar esto. Esto es parte obviamente de toda una agenda política que se viene cuajando desde hace muchos años para que entonces tirarle que la derecha en Puerto Rico, religiosa particularmente, pueda hacer un checkmark de todas las cosas que le está aprobando. Y vamos para desmontarle la tarima a Proyecto Dignidad. Sí, con la idea de que vuelva a esa gente al Partido Nuevo Progresista. Sí, y ahí pues mi teoría es que Proyecto Dignidad, por más que se está organizando en estos últimos días y todo, yo creo que va a volver a reelegir a sus 2 legisladoras, si es que ocurren de nuevo, pero va a desaparecer como partido, realmente, porque yo creo que en este gobierno ya se ha hecho un checkmark de muchas de las causas y muchos de los temas que Dignidad estuvo abogando. Este es uno de ellos. Al final del día, pues si el partido de gobierno ya aprobó toda la agenda, pues ¿para qué existe Dignidad? Exacto. Esa es la teoría. Eso es lo que va a ocurrir en el 22. Esa es la estrategia política. Sí, y entonces esto es triste porque se da en un doble proceso precisamente de desmantelarle el kiosco y la tarima política a Proyecto Dignidad, y segundo, en alinearse y verse bonito con el movimiento MAGA de los Estados Unidos y con Mr. Trump. Y lo hemos visto en varios proyectos que yo pues desgraciadamente los veo muy tristes. El otro proyecto que yo sé que tú debes tener una opinión fuerte sobre él, porque va en esencia en un proyecto que tú fuiste el campeón y que es ley, que fue el que no se podía discriminar contra la comunidad LGBT, particularmente el compromiso inicial era del Partido Popular, era en los procesos de vivienda, en el empleo, perdón. Tú empujaste con mucha vehemencia que se incluyeran otros servicios más, incluyendo servicios gubernamentales, y ahora pues se aprobó una legislación y en eso fuiste un campeón extraordinario. Yo por el otro lado acá en la Cámara empujé el proyecto de devolverle la protección de la Ley 54 a todas las parejas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género real o percibida, que me lo enseñaron en ese proceso, e incluimos también su estatus migratorio. De hecho, en ese caso, Luis, que tú bien mencionas de la Ley 54, es que en las salas de investigaciones no había duda. Y si tú puedes ser una pareja, podrías ir allí con una alegación con tu pareja, siendo del mismo sexo, y no había problema, se te daba la orden de protección. Pero entonces el Supremo decidió que el caso, creo, es parte Andino, horrible. Así yo creo el nombre, que causó duda. Así que tu proyecto de ley, que es la ley 23 del 2013, la tuya es la 22. La 22 se firmaron. Me ganaste por una. Pues aclara eso, mira, la protección de la ley 54 es para todo el mundo. Para todo el mundo. Después tengo una relación afectiva. Sí. Así que estamos viendo un retroceso. Un retroceso porque ahora tenemos una ley que potencialmente le da el derecho, la prerrogativa a un funcionario público a negarse a atender a una persona porque cree, porque le huele, porque le sabe, porque le oye de que es una persona de la comunidad LGBT, y pues mi religión no me permite, o mis principios o mis valores no me permiten que yo lo pueda atender. El problema que tiene... Pero Luis, y ahí se une también la ley de libertad religiosa, que se aprobó también. Que eventualmente va a ocurrir que un funcionario público va a decir, y yo sé que la ley dice unas cosas, pero un funcionario va a decir, no le voy a prestar este servicio a este ciudadano porque es gay. El problema, o porque yo creo que es gay, porque qué sé yo. Yo creo que es lo que yo, qué sé yo, el que entra por la puerta por ahí o la que entra por la puerta por ahí. Los religiosos no me permiten que se le dé un servicio gubernamental a fulano. A un servicio gubernamental, para empezar. Y el problema que tiene eso, Ramón, es que eso lo resolvió la Constitución en el 52. Todos los seres humanos somos iguales. La dignidad es inviolable. Ya se acabó, ahí no hay más nada que discutir. Pero como todos sabemos, la Constitución es extraordinaria, pero hay que ponerla en leyes. Claro, muchas veces, claro. Para que los ciudadanos pues tengan certeza sobre eso. Yo creo que se está siguiendo una agenda de retroceso en los derechos civiles. Quisiera ver más activismo en la calle, porque eso es otro tema que yo sé que me da en la cabeza cuando digo esto. Pero cuando tú y yo aprobamos toda esta legislación y aprobamos otras legislaciones, sabíamos que miramos para atrás y había bullicio. Había bullicio. Ahora, pues, yo sé que estamos todos en Bad Bunny, qué sé yo, pero vamos a salirnos de lo del Bad Bunny Nation y atender también unos temas que están ocurriendo aquí. Igualmente, la cosa en los partidos políticos sobre estos temas, hay una polarización tal que hay un miedo sin duda alguna,
electoral de contar votos, porque obviamente los grupos fundamentalistas religiosos están más organizados y tienen muchos sistemas de comunicación, mucho de esto, y quizás los grupos liberales se han quedado atrás en eso. Eso es una reflexión que también... Yo creo que tenemos que aprender a educar más y a pelear menos. Porque yo creo que cuando tú explicas esto, ¿verdad? Mira, esto está en la Constitución ya desde el 52. O sea, tú no puedes negarle un servicio a una persona porque te parezca que no es una persona adecuada. Porque sea dominicana, porque tú creas que sea con gay. fulano, porque su gol de No, eso no. Usted está... Si esa es su posición, pues no puede trabajar para el gobierno de Puerto Rico. No puede trabajar. Busque otro lado para trabajar. Esa es la realidad. Oye, sobre esto de porque creo que nos quedan unos minutos ahí antes de la pausa, con 4 minutos sobre esto, de la protección a comunidades debilitadas, me impactaron unas declaraciones que ponen en primera plana el Nuevo Día hoy, en la que pues sí están diciendo que hay que priorizar un censo de adultos mayores en hogares de cuidado y la secretaria de la familia dice que está trabajando con eso y hace una admisión que yo no puedo entender, que ella no sabe a ciencia cierta cuántos centros de cuidado, cuántos homes, cuántas égidas hay en Puerto Rico. Y yo digo, pero ¿cómo es eso posible si el Departamento de la Familia es la entidad llamada a regularlo, a velarlo, a darle permiso para funcionar? A mí me han hablado muy bien de la hoy secretaria de la Familia, pero te admito que unas declaraciones como esas a mí me impactan, y me impactan porque se supone que uno sepa eso. Cuando vino María, te doy una anécdota personal para que entonces tú reacciones. Cuando vino María, al cuarto día que ya uno había atendido las necesidades del entorno personal. Del entorno personal, de mami, su casa, de la casa de la otra abuela de Elena, la mamá de Mirna, mi apartamento y demás, y que más o menos todo estaba, pues ya uno estaba trepando paredes, porque era allí estar en el calor, básicamente haciendo nada. Y pues yo llamé a Yulín y le dije, mira, te estoy pidiendo, te estoy llamando para decirme que me pongas a hacer algo. A la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín. Y es que tú quieres hacer lo que tú me pongas a hacer. Pues vente para acá, a mí se me ocurrirá algo. Y entonces ella montó un programa para que fuéramos a visitar las égidas. Y yo le mando también, pues, ¿cuál es mi agenda? Y ya me daban unos minutitos. Y a los 15 o 20 minutos me vino con una lista. Estas son las égidas y los homes de San Juan. Móntate un crew ahí y vete, y yo te voy a dar unos servicios del municipio. O sea, yo no puedo entender esa aseveración de la Secretaría de la Familia. Sí, mira, y yo creo que para nosotros que ¿verdad? Que ya estamos en las edades que tenemos que ver con nuestros padres, ¿verdad? Los tuyos ya los recordamos con mucho cariño. En mi caso, que los tengo vivos, pues tenemos que ver con los problemas. Ya hemos visto pues, la importancia grande de estos hogares. Estos hogares, pues, requieren de mucha supervisión, mucha de esto. Así que yo creo que esta nota que publica Lisa Caro hoy en el Nuevo Día, hay que estudiarla. Yo he escuchado muchas cosas buenas de la Secretaría de Familia, me parece que... Sí, no, yo escucho cosas buenas de ella, pero me preocupa eso. Vamos a atribuirse lo que está en su séptimo mes de funciones. Pero espero que la secretaria pues pueda tener un mayor control sobre esta problemática y que podamos mejorar los servicios a los adultos mayores, porque al final del día vean los números del censo, vean los números del Departamento de Educación. Luis, el otro día yo escuché un número que me dejó loco, que parece que los estudiantes que están matriculados para esta sesión de ahora de agosto en la escuela pública son menos de 300,000 ya. Si no están por y la proyección que va a estar en el 80 estaban en los 800,000 estudiantes. O sea, aquí el tema demográfico es un tema importante porque tenemos que organizar toda la política pública, todos los servicios se ven dos para números, los adultos mayores. En los estudiantes y en los policías. Puerto Rico llegó a tener 20,000 policías en un momento dado y ya estamos por debajo por alrededor de los 12,000. No estamos teniendo capacidad de reclutar. Y el problema es que cuando tú hablas del número de policías en Puerto Rico, al número que te dé la policía, que ponle que te dé 12,000, le tienes que reducir lo que están por el fondo, lo que están suspendidos. Cuando tú vienes a ver, no son 12,000 nada, son quizás 9,500 o como mucho 10,000. Y entonces, como comentaba Aníbal la semana última que estuvo antes de que yo lo sustituyera, salió a relucir la información esa de que no se pueden admitir a academias nuevos estudiantes porque no hay suficientes oficiales de polígrafo para que le hagan la prueba para poder cualificar.
Sí, que el tema de los adultos mayores, yo quisiera verlo discutido, Luis, por el gobierno, por los partidos, por los grupos civiles, con mayor ahínco, porque el tema del reto demográfico de Puerto Rico está sobre la mesa, como se llama este programa, y tenemos que atenderlo, porque obviamente nuestra sociedad cambió. Antes, ¿tú te acuerdas? A los políticos se les pedía hace 40 años, 30 años, 25 años, mira, que queremos una cancha de baloncesto en el barrio. Sí. Pues ahora no son canchas de baloncesto, ahora las necesidades del barrio son otras. Así que son temas que tenemos que atender con mucho cuidado. Eso es así. Y volvemos con la discusión de los temas que tenemos pendientes después de la pausa en Sobre la Mesa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa. Luis Vega Ramos en sustitución de Aníbal Acevedo Vilá. Excusamos ya y lo resarcimos para dieta y otros propósitos al amigo Ramón Luis Nieves, que estuvo con nosotros, pero ya tiene otros compromisos que atender, y que esencialmente pues atendimos los asuntos energéticos y de acueducto, pero también hablamos de otros temas. Pues ahora pues yo me voy a despachar un ratito con una o dos piraguas que quiero poner sobre la mesa de algunos asuntos que me parecen importantes. Esta mañana la amiga Mili Méndez entrevistó a el secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, hijo, y al portavoz de la minoría en el Senado del Partido Popular Democrático, Luis Javier, y estaban hablando, de esta determinación del Departamento de Justicia de no referir al FEI al secretario de Recursos Naturales por la controvertible orden administrativa que firmó el secretario dentro de las primeras 2 horas que llegó al Departamento de Recursos Naturales sobre el asunto de las casas flotantes en La Parguera, archivando por decreto todos los casos que habían abierto y que estaban ante los oficiales examinadores del Departamento de Recursos Naturales por potenciales violaciones a las leyes aplicables y los reglamentos aplicables para esas concesiones en terrenos de dominio público y esas casas flotantes. Obvio, todo esto está matizado por una controversia que se viene dando desde la primaria entre Pedro Pierluisi y Jennifer González de una propiedad que tienen los hoy suegros de la gobernadora allí en La Parguera, y que se entiende o se alega o hay unas querellas presentadas de que está en violación a las normas aplicables. El Departamento de Justicia concluyó que el secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles hijo, y lo significa porque Waldemar Quiles padre fue compañero mío en la Cámara de Representantes, le tengo aprecio y compartimos muchos años allí, desde que yo era asesor bajo Carlos Vizcarrondo y luego cuando fui representante. Pero aquí el asunto es con esa orden que Dios le puso en el escritorio y él firmó a las primeras 2 horas de su incumbencia, pues lo liberan, concluyen que no hay razón, que no hay conducta criminal o penal para referirlo al panel del fiscal especial independiente. Esto a raíz de una solicitud o de una carta que enviara el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado para pedirle unos asuntos al Departamento de Justicia. El grave problema es que lo que le pidió el portavoz popular del Senado, Luis Javier Hernández,
al Departamento de Justicia no fue que iniciara una pesquisa criminal. Ese no es el problema. Digo, si motu propio a raíz de la comunicación que hizo Luis Javier Hernández, el senador Luis Javier Hernández, el Departamento de Justicia quería hacer una pesquisa potencialmente criminal, claro que lo podía hacer. Si sospechaba de algo, pues claro que lo podían investigar, de alguna conducta potencialmente delictiva. Pero lo que le pidió el portavoz del Senado del Partido Popular, Luis Javier Hernández, al Departamento de Justicia, es que analizara y emitiera una opinión si una orden ejecutiva de un secretario o secretaria de cualquier departamento que arbitrariamente, con brocha gorda, con brocha gruesa, como dicen en el mundo de los pintores de casas y de edificios y demás, archivara sin que se vieran en sus méritos todas las querellas que hubiera sobre un asunto, que es lo que hizo esa orden administrativa del Departamento de Recursos Naturales, que por decisión del secretario, sin mirar ningún expediente, sin tener ningún informe de los oficiales examinadores, decidió que las circunstancias estaban maduras para ordenar que todas las querellas activas, vivas, pendientes sobre los asuntos de la Parguera, se cejaran los expedientes y se pusieran en la gaveta de los expedientes inactivos como querellas inactivadas. Esa petición que hace la delegación del Senado del Partido Popular es más que meritoria y es más que importante que se resuelva, no solo por el caso de la Parguera, porque las opiniones del secretario o la secretaria de Justicia, en este caso, tienen poder de vincular las acciones de la rama ejecutiva de Puerto Rico. No hacen ley, no son sentencias del tribunal, pero una vez que un secretario de Justicia emite una opinión como secretario o secretaria de Justicia, eso que concluye el secretario de Justicia sobre un cuestionamiento que se le hace, sobre una pregunta que se le hace, tiene el efecto de vincular, de exigir obediencia de la rama ejecutiva a lo que concluye el secretario de Justicia, que después de todo, bajo nuestro sistema de derecho, o la secretaria de Justicia en este caso, es el abogado o la abogada del pueblo y del gobierno de Puerto Rico. Sí, esa es la definición de lo que es el secretario o secretaria de Justicia. Pues la secretaria de Justicia, la honorable Lourdes Gómez Torres, concluyó que no había conducta delictiva para referir al FEI, al secretario de Recursos Naturales Quiles, pero ha guardado total y abyecto silencio a la petición expresa que hiciera el senador Luis Javier Hernández sobre la legalidad de que uno por orden administrativa pueda cerrar un montón de expedientes. Y eso tiene importancia, ¿por qué? Porque hoy son con los casos de la Parguera, que sí tienen que ver con los suegros de la gobernadora, entre otros, Jennifer González. Mañana puede pasar lo mismo en cualquier otra agencia. Mañana, por dar ejemplos así, yo no estoy atribuyéndole nada a nadie, pues mañana el ombudsman o la ombudsman puede decidir que va a archivar todas las querellas que tiene en el sistema por orden del ombudsman que tengan que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica por el daño de enseres eléctricos y por las fallas de Luma. Mañana la Oficina de Protección al Consumidor, que está vinculada al negociado de energía, podría decidir lo mismo por orden ejecutiva. Mañana la secretaria del DACO podría decidir por orden ejecutiva que va a archivar todas las querellas que haya sobre juntas de condómines y asociaciones de condómines. O sea, el no adjudicar esto, el que el Departamento de Justicia, no estoy diciendo que ninguno de esos funcionarios vaya a hacer eso, estoy dando ejemplos de cómo este problema puede regarse a lo largo y lo ancho de Puerto Rico en las distintas agencias que tienen capacidad y poder de adjudicación de querellas. Y lo importante de esas querellas a nivel administrativo es que usted tenga la oportunidad
querellado y querellante, de un debido proceso de ley, donde usted pueda presentar evidencia, donde usted pueda presentar testigos, si es que los hay, donde usted pueda presentar argumentos de ley, donde usted pueda presentar documentos que justifiquen o no el remedio o la falta que usted está alegando. Pues la orden ejecutiva que se firmó, que tuvo que ser enmendada tras la comisión conjunta, la comisión total, perdón, que hubo en el Senado, donde de hecho el senador Luis Javier Hernández fue uno de los que más incisivamente interrogó al secretario de Recursos Naturales. El presidente del Senado, Rivera Schatz, hizo lo propio también. El senador Adrián González y otros hicieron lo propio también. Lo que pone sobre el tapete es hasta dónde le podemos permitir a un secretario o secretaria de gabinete que pueda dar una orden para archivar los casos sobre un tema sin que se vean en su mérito. Eso hay que mantenerlo y exigirlo. Pero nada, con otros temas volvemos después de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla.